Como nos decía Isma, vamos a hablar un poco sobre el fruto del Espíritu Santo, el fruto que se debe desarrollar en cada uno de nosotros como cristianos. Pero para que ese fruto sea desarrollado en mí, yo tengo que vivir en el Espíritu, y eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a poner primeramente como una base donde va a haber un contraste entre las obras de la carne. Vamos a poner las obras de la carne de este lado y el fruto del Espíritu de este. ¿Ok? Y vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5. Pablo le envía esta carta a la iglesia de Galacia. Le habla a los hermanos que estaban con él y que están con él. Y les hace un llamado muy enérgico, ya que esta gente que ya había recibido a Cristo en su vida los había libertado para que vivieran en libertad. Empezaron a pasar muchas cosas. Entre esas era que empezaron a volver a adorar a otros dioses, por decirlo así. Pero también les recuerda y que tuvieran cuidado de que por estar en libertad, que se mantuvieran firmes y que no volvieran al yugo de la esclavitud, del pecado. Y así que a partir del versículo 16 en el capítulo 5, él les dice: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, como la inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto hasta ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahí es donde termina pues esa parte. Así que como vemos, podemos poner como un contraste entre las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa, como dice en esta versión, y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne es el resultado de no andar en el Espíritu, como pudimos leer. Son el resultado también de la actividad de la vieja naturaleza. Recuerden que nosotros cuando venimos al Señor somos revestidos de una nueva naturaleza y que esa vieja naturaleza debe de ser enterrada. ¿Ok? Y que somos resucitados en el Señor por medio de esa renovada y nueva naturaleza. Todos estos pecados
pueden darse aún en cada uno de nosotros como creyentes, a menos que esta persona o que cada uno de nosotros empecemos a andar como debe ser en el Espíritu. Si se practican tales pecados carnales por no andar conforme al Espíritu, pues no nos va a extrañar que vengan un sinnúmero de circunstancias severas en nuestra contra. Yo quiero que vayamos un momentito a Corintios. Primera de Corintios. Y vean, así que si se practican tales pecados carnales, pues no andamos conforme al Espíritu. En Primera de Corintios 5:5 nos dice: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y voy a leer desde que inicia el capítulo 5. Dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. ¿Ok? Les está hablando a la iglesia de Corintios y les está haciendo ver Pablo nuevamente que hay un caso de inmoralidad sexual. ¿Qué vimos entre los pecados de la carne? ¿Verdad? Está la inmoralidad sexual. Dice que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, con su poder, yo los acompañaré en espíritu. ¿Y qué les dice? Que entregaran a esta persona, ¿verdad? Este hombre a Satanás, para la destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ahí mismo en Primera de Corintios podemos encontrar otra más que nos da una base para sustentar esto, que es Primera de Corintios 11, 30-32. Dice que hay entre ustedes, aquí es cuando se dan las indicaciones de la Santa Cena, pero vean lo que dice aquí. Ay, se me cerró la... Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Para ver, ¿era hasta el 32? Entonces, aquí nos está hablando que tengamos cuidado, que nosotros antes de beber, ¿verdad? Cuando estamos en el tiempo de la Santa Cena, tenemos primero que examinarnos, mirarnos hacia adentro, tener cuidado para no beber y no comer la cena del Señor, ¿verdad? Que no sea de manera indigna. Y que si hay algo en nuestro corazón, nosotros primero tenemos que venir delante del Señor y ponerlo ahí. Hasta en eso hay una condenación cuando se hace de manera indigna. Luego en Primera de Corintios 3, quedamos ahí mismo en Primera de Corintios 3. En el 10 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya
está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Así que nuevamente aquí nos habla, ¿verdad?, del tener que permanecer en él para no sufrir las consecuencias. En Gálatas, nos devolvemos a Gálatas, vamos a estar ahí. Pablo enumera precisamente estos actos de la naturaleza pecaminosa. Dijimos que eran los de este lado, ¿verdad? Entonces, estas se pueden dividir como en 4 partes o en 4 categorías. El sexo ilícito, que es todo lo que es inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje. Hay una adoración también ilícita, que eso sería la idolatría, lo que es la brujería. Hay una ruptura que viene también de las relaciones con las personas, como el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo y la envidia. Y los excesos, como es la borrachera y las orgías. Y vamos a ir en ese contraste entre el fruto y las obras de la carne. El fruto es obra de la fe. Y vean que hablo del fruto, porque es uno solo. A veces se escucha uno decir los frutos del Espíritu, pero muchas veces la gente confunde los dones con el fruto y con talentos y eso. Y no, el fruto del Espíritu es algo que viene a nosotros cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestra vida, y que se empieza a hacer como la evidencia de que yo estoy en Cristo. Los dones son regalos que Dios nos da para la edificación de la iglesia. El fruto es por el Espíritu, pero las obras es por la carne. El fruto es santo, pero las obras son corruptas. El fruto procede de una naturaleza renovada. Cristo nos ha llamado a libertad, como nos dice ahí en el capítulo 5 iniciando. Las obras proceden de la naturaleza vieja. El fruto, como les digo, está en singular, porque es un todo, es de manera integral. Usted todo lo recibe, pero claro, conforme uno pasa en el Señor, y eso es para toda la vida, hay que ir desarrollando cada una de esas virtudes. Pero todos están ya en nosotros, porque es el mismo Jesús en nosotros. Las obras son plural. Vea que dice que las obras constituyen un conjunto de áreas confusas, de oscuridad y de pecado. La base para que haya fruto debe de estar cimentado entonces en el reconocimiento de una vez y para siempre de cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros tengamos tan claro cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Usted tiene claro cuál es su posición en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? Cuando tenemos esas dudas, muchas veces lo que nos va a gobernar entonces son las obras de la carne, porque todavía no tengo la seguridad de quién soy en Cristo y mi posición en Cristo. Cuando yo estoy segura de esa posición en Cristo, que estoy firme en Él, que cada día busco, ¿verdad?, esa santidad en su presencia, mi vida tiene que estar, o aquello en lo cual yo vivía en el mundo, en esa vieja naturaleza, debe estar muerta, tiene que estar enterrado por completo. Y afirmarnos entonces en esa posición. ¿Para qué? Para permitir que sea el Espíritu Santo el que produzca ese fruto en nosotros. Dice la palabra ahí también, manténganse firmes y no se
sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En el versículo 16 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que amoldar nuestras conductas conforme a esta verdad. Esto es una verdad que Dios nos ha dado. Es una verdad que debe de estar impregnada en nuestro corazón profundamente y debe de ser un accionar en nuestra vida. El fruto es algo que es visible, ¿verdad que sí? Uno siembra una semillita de naranja y ese arbolito empieza a crecer y cuando hay cosecha salen las naranjas, ¿verdad? Se abre una florecita y brota el fruto. Entonces hay algo que tiene que estar cimentado, tiene que haber una semilla y esa semilla es Jesús en nuestra vida. Fue esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones para tener vida y para tenerla en abundancia y para tener vida eterna. Y sobre eso es lo que yo tengo que funcionar cada día de mi vida, para entonces poder tener el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios está interesado en que cada uno de nosotros mostremos mucho fruto. Y vean lo que dice Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando damos fruto, nuestro Padre es glorificado. ¿Usted desea glorificar el nombre del Señor? ¿Usted desea glorificar el nombre del Señor? No es solo venir a levantar nuestras manos los domingos, y es una bendición poder venir y hacerlo. Pero glorificar el nombre del Señor es por medio del fruto que se esté produciendo en nosotros. Ahí es cuando usted y yo verdaderamente glorificamos el nombre del Señor. Y es todo un reto, hermanos, porque la lucha, como nos decía aquí, va a ser constante y todos los días. Tentaciones vienen una y otra vez. Pero si yo estoy pegada al Señor, si yo estoy pegada a la vid, el fruto va a ser diferente, el fruto va a ser bueno. Cuando producimos ese fruto característico de Jesús, entonces nuestro Padre es glorificado. ¿Y cómo podemos desarrollar entonces esta clase de fruto? Bueno, tenemos que saber quién es el enemigo. Y muchas veces somos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo empieza aquí en nuestro pensamiento. Y la palabra igual nos dice que nos transformemos en la renovación de nuestra mente, que no nos amoldemos al mundo actual, para entonces poder comprobar cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Todo empieza en la renovación de mi mente. Y este fruto debe de verse, como les dije ahora, de manera integral. El fruto del Espíritu no nos dice lo que una persona puede ser capaz de hacer para Dios por medio de dones y talentos. Más bien nos muestra de qué modo la persona vive para Dios. Lo que les decía, el fruto es algo visible, es algo que está ahí. ¿Qué está saliendo de mi ser cuando yo estudio la palabra, cuando oro, cuando le conozco cada día más y empiezo a conocer el carácter de Cristo? ¿Qué sucede cuando yo sigo alimentando y dejando que cada tentación que venga me gobierne? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Voy a crecer? No. Más bien, vuelvo a morir. Y poco a poco. Pero si yo busco día a día de estar ahí en su presencia, de luchar cada día en ese enemigo que tenemos dentro, que somos nosotros mismos, por nuestra carnalidad, por el pecado que fue impregnado en el Edén.
Yo tengo que tener tan claro por eso cuál es mi posición en Cristo, qué hizo Cristo en mí y por qué lo hizo. Y Cristo murió en la cruz por usted y por mí y resucitó. Y eso es lo que tiene que estar tan claro en mi vida y saber que por medio de eso ahora Dios nos ha hecho aceptos. Él nos ha aceptado, nos ha adoptado como sus hijos y Él nos mira a través de la cruz. Y eso tiene que ser lo más valioso para mi vida, para poder caminar cada día en esa transformación. El fruto, hermanos, del Espíritu no es algo que logremos meramente por esfuerzo humano. No lo logramos. Es posible que sí se produzca y mostrar algunas de estas mismas virtudes por medio del ejercicio. Y sí o no, por ejemplo, ahora que ya estamos finalizando el año, ¿cuántas actividades empezamos a ver que el mundo empieza a fomentar? Porque solo en Navidad se acuerdan de los pobres, se acuerdan de los niños, ¿verdad? O sea, en nosotros hay algo siempre en el ser humano para ayudar a otros. Algunos lo harán simplemente porque, como por ejemplo la Teletón, ayudan para quitarse de encima los impuestos, muchas empresas. Otra gente sí lo hará de corazón, el de dar en ese momento. Viene el sueño de Navidad, donde le dan a la gente casas y eso. O sea, hay empresas, hay dueños de negocios que tienen en su corazón ese amor, esa ayuda, ¿verdad? Que tal vez sí sea desinteresada. Pero ¿qué pasa cuando realmente eso que se está moviendo ahí fuera realmente el fruto del Espíritu? ¿Usted cree que estaríamos como estamos? Con todo esto que vemos en las noticias, con lo horrorizado que estamos aquí en Cartago con todo lo que está pasando, con lo que está pasando fuera de nuestras fronteras y en otros lugares. Si ese amor fuera el nacimiento o la venida de lo de que es del Espíritu Santo, del amor genuino, nuestras vidas serían completamente diferentes. Este amor que vemos es lo que nos dice el mundo. No es desinteresado, no es de sacrificio. No es el amor como Cristo se entregó ahí en la cruz por nosotros. Así que por eso es importante entender, por eso hay dos partes, hay dos balanzas. Una donde estas virtudes se pueden mostrar, pero que realmente no es esta parte genuina del Espíritu Santo, sino que es meramente en esfuerzos humanos. Lo que nosotros producimos por nosotros mismos es como un fruto plástico. Ustedes saben, cuando estamos haciendo la Santa Cena, ellos decoran muy linda aquí la mesa. Y no sé si se acuerdan que a veces generalmente se pone el mantel, ponemos los elementos de la Santa Cena y ponen unas uvitas, unos racimos que se ven lindísimos y parecen de verdad. Pero si usted llega a agarrarlos, es puro plástico. Y eso es lo que pasa exactamente con nuestras situaciones que serían obras al final infructuosas, porque son esfuerzos humanos. Esto no es como no nos debe de llevar, o sea, esto es más bien pensando también en aquello de cuando en las empresas, en las maquilas o en lugares donde trabajan, que hacen todo por series, ¿verdad? Muchas veces igual cuestiones de nuestro corazón que pueden brotar, ¿verdad? En bondad, en benignidad, no necesariamente, o hasta aún el dominio propio, no necesariamente va a ser algo verdadero que venga de la palabra y del Espíritu, sino más bien es algo que se hace como en serie, porque sé que tengo que hacerlo, pero no porque realmente sea parte de esa relación del estar conectada con Jesús, con el Espíritu Santo.
Y eso solo se puede promover y se da por medio de la palabra, por medio de estar ahí a los pies del Señor, de permanecer en Él. Y ese es el primer punto para que realmente podamos dar el fruto genuino, y es permanecer en Cristo. Sin Cristo no podemos producir entonces ese fruto genuino. El fruto del Espíritu no es, no se nos ha impuesto desde fuera, sino más bien es el resultado de una vida en Cristo. El fruto del Espíritu es más bien el resultado de una vida en Cristo, en mi interior. ¿Qué nos dice en Juan 15? Dice que el hecho de dar fruto es el resultado exactamente de la vida en Cristo, de permanecer en la vid. Que cada uno de nosotros somos esa ramita que está pegada a la vid. Y esa ramita va a producir un fruto, pero es porque está pegada. Y si esa ramita se cae de esa vid, esa ramita se seca, ¿verdad? Y muere. Y por sí misma no puede dar el fruto. Vean que hasta en eso, en las analogías, en las cosas de nuestra vida, del diario vivir, de ver la vida que hay a nuestro alrededor por medio de una planta, poder hasta entender qué pasa con nuestras vidas si no están en Cristo. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos es de permanecer en Cristo. Cristo tiene que habitar en nosotros, tiene que habitar en nuestros pensamientos, que Él se vuelva visible en nuestras acciones. Jesús vive su vida en nosotros. Él está en cada uno de ustedes, hermanos. Usted le recibió, usted le abrió la puerta de su corazón. Y Él quería, y Él sigue queriendo cenar con usted. Y que usted se deleite de todos los manjares que Él tiene. Él debe de estar reinando en nuestra vida, en nuestro corazón. La vida de Cristo se debe de reproducir en nosotros, en el sentido de que reflejemos precisamente el carácter, en qué es lo que decimos, en qué es lo que hacemos, aún como les dije desde el principio, en qué pensamos, porque de ahí al final es donde viene todo. Y dice la palabra que así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo, ¿qué va a dar? ¿Fruto bueno? Fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. El fruto bueno es el resultado entonces de esa relación de permanencia, de permanecer, de estar ahí con Jesús. Solamente se desarrolla ahí, cerca. Y es por medio del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y nuestro consolador. El Espíritu Santo nos da poder para vivir victoriosamente y para poder entonces desarrollar cada una de esas virtudes que son características de los hijos de Dios. Y lo podemos tirar hacia 3 dimensiones, si se puede decir así, o si lo podemos tomar. Se desarrollan en 3 dimensiones. Que es en relación con Dios. El fruto lo vamos a dividir como en esas partes, en 3, que es la relación hacia Dios, la relación hacia los demás y la relación hacia uno. Entonces, en la relación para con Dios, estas nos capacitan para poder tener relación con Él, precisamente tener esa comunión con Dios. La primera es el amor a Dios. La segunda es el gozo a Dios y la tercera es paz con Dios. Las primeras 3 del fruto del Espíritu: amor, gozo y paz. El amor es apropiadamente la más importante característica del fruto del Espíritu.
Él permea al resto, es lo que envuelve al resto de todo el fruto. Todas las demás cualidades o todas las demás virtudes que se mencionan tienen que ver con el aspecto del amor o salen del amor, debido a que Dios es amor. Nos dice primera de Juan 4:8. La virtud cristiana más importante, entonces, hermanos, y nos lo dice también en primera de Corintios 13, dice que es el amor. Que el amor de Dios es el fundamento y la fuente de todas las demás virtudes. Y es derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, dice Romanos 5:5. El amor es la evidencia de que usted y yo somos hijos de Dios. Porque Dios envió a su Hijo por amor a nosotros y Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. Este amor es mucho más que el afecto humano, ¿verdad? Lo que se mueve a nuestro alrededor. Igual no puede ser producido por el esfuerzo humano, no se puede, sino que llega como resultado nuevamente de permanecer en Cristo. Siempre nos va a llevar a esto. Es generoso, pero también es inmerecido. ¿Merecíamos tanto amor de parte de Dios que dio a su Hijo en la cruz por nosotros? No. ¿Quiénes debíamos de haber estado ahí colgados? Nosotros. Pero Él en su infinita misericordia, amor, nos ha dado vida. Y en medio de esa vida nosotros tenemos que dar fruto. Y fruto bueno, el fruto del Espíritu. El amor a Dios no tiene despropósito en nuestra vida. Dice Romanos 8:28 que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. El amor a Dios nos da la fuerza para enfrentarnos a todo tipo de tribulaciones. Ahí en 1 Corintios 13, cuando usted lee todo lo que es el amor, ¿verdad que sí nos da esa fuerza para enfrentar cualquier situación? ¿Por qué? Porque nos dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no es envidioso, que no se comporta con rudeza, que no es egoísta, que no guarda rencor, que no se deleita de la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Y qué es lo que permanece? La fe, la esperanza y el amor, nos dice, pero principalmente el amor. Luego tenemos el gozo, que está basado en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se enfoca en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Como pueblo de Dios debemos de estar gozosos. Esto significa, o no significa más bien, que tengamos que estar sonriendo todo el tiempo. El gozo de parte del Señor es muy diferente. Aun cuando una sonrisa pues amable expresa muchísimo, pero realmente esa confianza en Dios es la que nos da la razón abundante para regocijarnos y tener ese gozo para con Dios. Porque estamos entendiendo tanto su amor y tenemos tan claro cuál es el propósito en nuestra vida, que por eso ese gozo va a estar siempre ahí presente. El gozo espiritual es el resultado de una fe activa. ¿Por qué? Porque está la confianza plena en Dios en medio de todo. En Hebreos 12:2, el gozo hizo que Jesús soportara la cruz y nos da la fortaleza. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, vean lo que dice, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús tenía tan claro que Él iba a estar sentado en el trono con su Padre a la derecha.
Y por eso el gozo estaba en él. Por eso soportó la cruz. Por eso soportó todo el maltrato. Porque él sabía hacia dónde él iba. Luego tenemos la paz, el amor, el gozo y la paz. Llega como resultado ¿de qué? De ser justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La paz nos une a Dios. Él, cuando envía a su Hijo a morir en la cruz, ¿qué hizo? La paz con nosotros. Nos vuelve a mirar. Así que tenemos que esforzarnos por mantener, dice, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guía a ser pacíficos y a ser pacientes. Vean qué importante es esto. Recuerde que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios nos quiere dar y que nos ha dado a través del Espíritu Santo. La segunda dimensión, la primera era la dimensión que es hacia Dios. Ahora es en relación hacia el prójimo, que tiene que ver con la paciencia, la benignidad y la bondad. ¿Verdad que somos bastante impacientes? Y muchas veces los que están a nuestro alrededor nos sacan también de ahí. Uy, sí. ¿Y qué es lo que muchas veces le pedimos cuando estamos con nuestros hijos? Señor, dame paciencia, ¿verdad? Eso le decimos muchas veces. Necesito paciencia, ¿sí? Entonces tome más pruebas, ¿verdad? Porque es la manera donde vamos a desarrollar la paciencia. La paciencia no es una característica común de los seres humanos. Para nada. No creo que hayamos nacido pacientes. Pacientemente esperaré que mi mamá cuando pueda me dé la tetita para tomar lechita, pensando en los bebés. ¿Verdad que no son nada pacientes? Desde ahí podemos ver, ellos exigen que la mamá es la tetita y que le tiene que dar la lechita. Desde ahí. Entonces no es característica común del ser humano. Significa también el aguantar a otros, a soportar ciertas características, aun cuando no sean fáciles. Sin embargo, incluso en medio de todas las dificultades, no estamos solos, hermanos. Dios nos sostiene en medio con su Santo Espíritu y empieza a construir nosotros la paciencia. Que eso se da en una manera muy distintiva de los creyentes en el tiempo del fin. Y eso usted lo encuentra en Apocalipsis. Así que allá será completamente puesta y marcada la paciencia en nuestra vida. Pero aquí nos toca empezar a desarrollarla. Solamente aquellos que apuntan a un blanco digno pueden ser pacientes. Luego tenemos la benignidad, que es una palabra que se utiliza con frecuencia para describir la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. La benignidad también describe la forma en que deberíamos de tratar a otros, pues cuando fracasan. Viene de una raíz que significa ser útil y ser servicial. Dios podría ser muy duro al tratar con nuestras fallas. Sin embargo, hermanos, Él actúa del mismo modo en que un padre amante lo haría con su hijo que está aprendiendo. Entonces, eso es benignidad. Quizá nada desacredita más, ni con tanta frecuencia nuestro testimonio y nuestros ministerios cristianos como la apatía, el ser de carácter poco amable. Eso es la apatía y es lo contrario a la benignidad. No cuesta nada ser benigno y puede abrir las puertas del corazón de otra persona. Luego tenemos la bondad, que es la nobleza de carácter, que es la combinación de justicia y amor. Es amor en acción, eso es la bondad. La bondad que crece como fruto del Espíritu también incluye obras y actos de bondad. Se muestra en obras prácticas que se realizan por amor a los demás.
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un desborde de bondad hacia las personas con las que entramos en contacto. Y vamos hacia la tercera dimensión, que es la relación con uno mismo. Y este es el broche de oro en la calidad del carácter cristiano, que tiene que ver con la fidelidad, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio. Lo que vemos aquí es la fidelidad que tiene que ver con el carácter, con la conducta que se produce por medio del Espíritu Santo. La fidelidad tiene que ver con la fe, significa confiabilidad o ser digno de confianza. Quienes son fieles cumplen lo que prometen. Fidelidad también es una de las características, por supuesto, de Jesús, quien es llamado el testigo fiel en Apocalipsis. Y de Dios el Padre, que guarda sus promesas y es fiel en lo que hace. Es nuestra fidelidad. Reflejamos la imagen de Dios en nuestra vida. No solo los grandes resultados que podemos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar lo que tiene valor para Dios. Él aprecia la bondad, Él aprecia la fidelidad, más que la grandeza de las obras realizadas. Recuerden que es lo que mira en nuestro corazón. Luego tenemos la mansedumbre, que no significa debilidad. No es cobardía ni falta de liderazgo, al contrario. ¿Recuerdan a Moisés? Dice que fue llamado el hombre más manso de la tierra. Claro, después de Jesús. Porque Jesús fue manso y humilde de corazón. Y nos dice que lo imitemos. Pero resulta que Moisés fue de los líderes más poderosos del pueblo de Dios. Las personas mansas no son alborotadoras, ni buscan pleitos, ni son egoístas, ni son agresivas. Más bien, sirven con un espíritu dócil. La mansedumbre puede ser la expresión exterior de la fe y de la confianza interior. No es uno mismo, por supuesto, sino porque es el poder nuevamente del Espíritu Santo quien trabaja en nosotros. Así que, hermanos, recuerden que la mansedumbre no tiene nada que ver ni con debilidad, ni tiene que ver con cobardía, y que se manifiesta especialmente en la disposición, ojo con esto, en la disposición de ceder de los principios o de los propios derechos por amor a los demás. Yo cedo tal vez a mis propios derechos por amor a aquellos. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿En provecho de qué? De otros. Jesús se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y hay un provecho ahí, que es que somos nuevamente vistos por Dios y nos ha adoptado. Luego viene el dominio propio, la templanza, como el último aspecto del fruto del Espíritu, y que este aspecto todos debemos de ser cuidadosos. Y es uno de los que nos cuesta también. Quien no tiene en alguna área u otra luchas con el dominio propio, todos tenemos luchas. ¿Cómo nos cuesta sostenernos, verdad? Cuando tal vez vamos manejando y se nos atravesó un carro, un bus, ¿verdad? Tonto. Y no bajarse de la cruz y hacer más cosas. Antes de poder gobernar una ciudad, una comunidad o una iglesia, uno debe ser capaz de gobernar su propio espíritu. El tener dominio propio es poder controlar todas las áreas de tu vida. Es la capacidad de actuar, ¿verdad? Como es debido en cualquier situación, hermanos, en cualquier situación. Recuerden que estamos aquí, no somos de este mundo, pero estamos aquí y lo que estamos viendo alrededor es todo un caos. Así que, ¿qué capacidad estoy teniendo para actuar en cualquier situación? Le estoy pidiendo al Espíritu Santo, necesito
que eso sea desarrollado en mí cada día. Así que estas 3 dimensiones marcadas por cada una de ellas como virtudes son solo el fruto del Espíritu. La semejanza a Cristo en todo aspecto es lo que realmente importa en la vida del creyente. Y debido a que el fruto del Espíritu es la marca distintiva común de todos nosotros los creyentes, ¿qué es lo que va a producir en nosotros entonces como iglesia? La unidad. ¿Qué debo hacer entonces para vivir y para caminar en el Espíritu? Bueno, vivir por el Espíritu quiere decir que obedecemos las instrucciones del Espíritu Santo respecto a nuestra manera de vivir. Cuando vivimos usted y yo por el Espíritu Santo, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y esto es primordial. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a ayudar cuando enfrentamos batallas con la tentación, con el pecado, con los rumores, con los excesos, con los desánimos o con cualquier otra cosa. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Por qué ha puesto en nosotros su fruto? No es nuestro esfuerzo que nos permite vencer, sino que el Espíritu Santo es el que nos va a venir a ayudar a controlarnos y a vivir por Él. Pablo le escribe igual a los filipenses y les dice: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que cumplan su buena voluntad. El Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y eso debe ser nuestra oración. Así que, hermano, permita que Dios le enseñe su amor y su misericordia primeramente. Déjelo que le llene de Él, entregue su vida en forma completa a Cristo y determine que lo va a amar con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Otro punto, deje de que Dios sea el que controle su vida. Hermano, estudie la palabra, no solo lea, estudie la palabra, ore al Señor la palabra, memorice la palabra en su vida, en su corazón. Tenga y mantenga un corazón agradecido. Esto es primordial también en su vida para que el fruto del Espíritu sea visible. Usted necesita, hermanos, vean, necesitamos ser podados. ¿Por qué? Dice ahí la palabra que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía, dice en Juan 15, 1, 2. Así que tenemos que recibir aquello cuando somos podados. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él va a querer que demos mucho fruto. Y la única manera va a ser, o muchas de las maneras van a ser podados. En mi casa yo tengo un arbolito de nísperos. Y resulta que ese arbolito lo sembramos hace como 5 años tal vez. Estaba así chiquitito. Ahora se hizo así grandote. Todavía le puede crecer más. Pero resulta que cuando ya estaba más o menos a punto de él dar la cosecha, resulta que no la daba, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que hicimos nosotros? Si no das fruto, te vamos a cortar. Y resulta que llega el Señor a hacernos el jardín y dice: no, lo que hay que hacer es podarlo. Yo me lo iba a piar, porque yo dije, no, ya no más. Y aquello, ¿verdad? Ya gigante, con las hojas así, y muy lindo porque sí hacen niditos los pajaritos y caen las ardillitas, se comen el fruto ahora. Y se hacen arañitas y se me meten las arañas a la casa y yo me muero el susto, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que yo lo iba a cortar y nos dice el Señor: no, pódelo. Y de verdad, le empieza a podar algunas ramas. Él sabía cuáles eran las ramas que tenía que podar. Y resulta que al año siguiente, ¿qué creen? Dio fruto y dio unos nísperos deliciosos, dulciticos y así grandes. Hemos tenido 2 cosechas, esta es la tercera. Sí, y este año igual, aquella cosa. ¿Y qué llegó a hacer el Señor?
al principio de año a podarlo. Ahí están ya como 3 o 4 ramitas, ¿verdad, Gen? Ya están madurando. Le agarró un poquitillo tarde porque yo creo que en todos los lugares está así llenos, ¿verdad? Todos los palitos de nísperos. Pero yo decía, qué impresionante, Señor. De verdad, ocupamos ser podados para dar fruto. Y por supuesto, ese arbolito hay que cuidarlo. Y uno le pone los nutrientes que ocupa y todo. Y eso es parte de lo que cada uno de nosotros también tenemos que hacer. Como nutro, ¿verdad? Mi corazón, mi vida, entonces, para dar fruto. Recuerde, hermano, que siempre, siempre recuerde quién es usted en Cristo. Así que aprendamos y dejémonos ser podados. Y probablemente algunos de ustedes hoy el Señor haya hablado a su corazón y necesita ser podado. Pero también necesita pasarse de lado porque tal vez todavía está por aquí. Porque la lucha es siempre. Y la llenura del Espíritu Santo hay que pedirla todos los días, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros, pero su llenura hay que pedirla todos los días. Y entre más yo vaya hacia la palabra, más estudie la palabra, más esté en tiempo y en comunión con Dios, el permanecer ahí va a empezar que yo dé buen fruto. Nuestras vidas tienen que ser realmente transformadas, hermanos y hermanas. No puede ser que sigamos comportándonos como lo hace el mundo, con todas esas otras obras de la carne que muchas veces nos pueden estar gobernando. Y tal vez estamos luchando. Y esperaría que usted esté en una lucha por alguna de esas, por alguna situación, ¿verdad?, de las obras de la carne. Pero que sea una lucha genuina en el Señor, para que usted pueda salir victorioso de eso. Vamos a orar y vamos a levantarnos, a ponernos en nuestros pies.